Alguna vez pensamos que la magia no existía. Crecimos rodeados de explicaciones lógicas y realidades concretas que nos enseñaron a desconfiar de lo inexplicable. Pero entonces llega alguien que, con una sonrisa, con una mirada o con un gesto, transforma nuestra percepción del mundo. Y de repente, donde antes había rutina, hay asombro. Donde antes había dudas, hay certeza. Como dijo Ron Israel, aquí estaba yo, pensando que la magia no existía, y ahora eso es todo lo que veo cuando te miro. Este es un viaje a través del amor y su capacidad de revelarnos la magia oculta en la vida cotidiana. La magia del amor aparece cuando menos lo esperamos. Quizá creíamos que nuestra vida seguiría una línea recta, sin grandes sorpresas, hasta que alguien llega y nos cambia el mapa. Como dijo C.S. Lewis, el amor no es una aflicción, es una exaltación. La conexión con otra persona rompe nuestras barreras emocionales, nos saca de nuestra zona de confort y nos muestra que lo imposible puede ser real. En esta magia no hay trucos, hay verdad, entrega y un despertar a lo que antes no podíamos ver. El amor nos obliga a enfrentarnos a nosotros mismos y a aceptar que no tenemos el control absoluto sobre lo que sentimos. Es un recordatorio de que, aunque planifiquemos cada detalle de nuestra vida, hay experiencias que llegan sin previo aviso y nos transforman para siempre. En este sentido, la magia del amor es la capacidad de abrirnos a lo inesperado, a lo que escapa de nuestra comprensión, pero que, al final, nos da un nuevo significado a la existencia. La sorpresa de encontrar a alguien que nos haga sentir vivos es una de las mayores maravillas que podemos experimentar. Es en esos momentos cuando comprendemos que la magia nunca desapareció. Solo estaba esperando el momento adecuado para mostrarse. Dicen que los ojos son el reflejo del alma, y en el amor, esto se vuelve más evidente que nunca. La forma en que miramos a alguien cambia cuando sentimos algo profundo. De pronto, descubrimos detalles que antes pasaban desapercibidos. Como mencionó Antoine de Saint-Exupéry, solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Esta magia de la mirada transforma lo ordinario en extraordinario, porque a través de los ojos de quien amamos, el mundo se llena de colores más vivos. Hay miradas que lo dicen todo sin necesidad de palabras. Una mirada cómplice, una que transmite paz, otra que expresa deseo o que guarda secretos inconfesables. La conexión visual entre dos personas que se aman es una forma silenciosa de comunicación, una que nos recuerda que el lenguaje del corazón es más poderoso que cualquier discurso. En el amor, las miradas tienen el poder de desnudar el alma, de revelar verdades que ni siquiera nosotros mismos hemos sido capaces de verbalizar. Esta magia es tan intensa que a veces basta con cruzarse con la mirada de la persona correcta para sentir una revolución en el alma. No es casualidad, es la fuerza de una conexión que trasciende lo tangible. Cuando miramos a quien amamos, la realidad se transforma, el tiempo se detiene y el mundo se reduce a un solo instante en el que todo tiene sentido. Cuando dos personas se encuentran y sus almas se alinean, ocurre algo que desafía la lógica. Todo encaja. Los pensamientos parecen sincronizarse, las palabras fluyen sin esfuerzo y el tiempo pierde su rigidez. Carl Jung hablaba del concepto de sincronicidad, esa coincidencia significativa que nos hace darnos cuenta de que ciertas cosas están destinadas a suceder. No es casualidad, es magia pura. Es el universo conspirando para que dos caminos se crucen en el momento exacto. Las conexiones verdaderas tienen un componente inexplicable. Nos hacen sentir que conocemos a la otra persona desde siempre, aunque recién hayamos intercambiado unas palabras. Es una sensación de hogar, de pertenencia, de certeza absoluta. Esta magia no se puede forzar ni fabricar, simplemente sucede cuando las almas están preparadas para encontrarse. Cuando experimentamos esta sincronicidad, todo cambia. Nuestras prioridades se reordenan, nuestras metas se alinean y el mundo parece estar más en equilibrio. Es como si todo lo vivido hasta ese momento hubiera sido un preludio para esa conexión. En el amor, la magia no es solo lo que sentimos, sino cómo nos transforma
y nos hace ver que hay fuerzas más grandes de las que podemos comprender. El amor verdadero no solo cambia nuestra forma de ver al otro, sino también nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Nos hace querer ser mejores, nos inspira a crecer y a descubrir nuevas versiones de nuestro ser. Como dijo Erich Fromm, el amor inmaduro dice, te amo porque te necesito. El amor maduro dice, te necesito porque te amo. En esta transformación, descubrimos que la magia del amor no está en la otra persona, sino en lo que despierta en nosotros. El amor genuino nos enfrenta con nuestras sombras y nos ayuda a sanar. Nos reta a superar miedos, a trabajar en nuestras inseguridades y a encontrar fortaleza en la vulnerabilidad. Nos damos cuenta de que no buscamos a alguien que nos complete, sino a alguien que nos impulse a ser nuestra mejor versión. El amor verdadero nos cambia de formas que ni siquiera imaginamos. Nos hace ver la belleza en los detalles, a disfrutar del presente y a valorar lo que realmente importa. En esta transformación, comprendemos que el amor no solo es un sentimiento, sino un acto de creación constante. Cuando estamos con la persona adecuada, el tiempo parece adoptar una lógica diferente. Horas que se sienten como minutos, momentos fugaces que se graban en la memoria para siempre. Esta percepción del tiempo es parte de la magia del amor. Como dijo Albert Einstein, pon tu mano en una estufa caliente por 1 minuto y parecerá 1 hora. Siéntate con una persona especial por 1 hora y parecerá 1 minuto. Eso es relatividad. Cuando amamos, los instantes más sencillos pueden volverse eternos. Un paseo por el parque, una conversación a medianoche, un café compartido en silencio. El amor nos hace valorar cada segundo, porque en cada uno de ellos encontramos una conexión profunda, una verdad que nos ancla al presente. Pero la magia del tiempo en el amor no solo se manifiesta en lo efímero de los momentos felices, también se refleja en la paciencia con la que enfrentamos las dificultades. Amar a alguien significa estar dispuesto a recorrer juntos el tiempo, sin prisas, sin atajos, sabiendo que lo verdaderamente valioso no es la velocidad, sino la profundidad del camino compartido. El amor es un testigo silencioso del paso del tiempo. Nos enseña que no importa cuántos años pasen, sino cómo los vivimos junto a esa persona. Y cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que los momentos más mágicos no fueron los más espectaculares, sino aquellos en los que simplemente fuimos nosotros mismos, compartiendo un instante con quien hace que todo tenga sentido. Si algo caracteriza al amor verdadero, es su capacidad de hacer que un solo instante contenga toda una vida. Un abrazo, una sonrisa, un te quiero. Susurrado, pueden encapsular siglos de emociones. Como dijo Borges, estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. El amor nos hace sentir que no necesitamos más que el presente. No es necesario planear un futuro perfecto ni revivir el pasado. Todo lo que importa está aquí y ahora. Esa sensación de eternidad en un instante es lo que nos recuerda que la magia del amor no se mide en duraciones, sino en intensidades. Sin embargo, la magia del amor no solo radica en lo efímero, sino también en su permanencia. Aunque la vida avance, aunque las circunstancias cambien, el amor verdadero deja una huella imborrable. A veces, incluso si la persona amada ya no está a nuestro lado, su esencia sigue presente en cada rincón de nuestra alma. El amor nos enseña que lo eterno no es el tiempo, sino los sentimientos que quedan en nosotros. Es posible que un amor dure toda una vida, o solo un instante, pero si fue verdadero, su magia permanecerá para siempre. Nos cambia, nos marca, nos transforma. Y, cuando al final de nuestra historia miremos hacia atrás, no recordaremos los días o los años, sino los momentos en los que realmente nos sentimos vivos. Pensamos que la magia no existía, hasta que la vimos en los ojos de alguien especial. Nos dimos cuenta de que no se trata de hechizos ni encantamientos, sino de la capacidad del amor para transformar la realidad. Nos hace ver lo invisible, sentir lo impensable y creer en lo imposible. Porque cuando amamos de verdad,
la magia deja de ser una fantasía y se convierte en nuestra más hermosa realidad. Gracias por acompañarme. Te abrazo muy fuerte y hasta la próxima.